Buenas tardes, hermanos. Saludo cariñosamente a todos quienes han llegado a congregarse hoy día y por supuesto también a los que nos siguen a la distancia a través de nuestras redes sociales. Estamos en medio de una serie de sermones en el libro de Santiago, la epístola del apóstol Santiago. A través de esta epístola escrita por el hermano de Jesús, de alguna forma tenemos una visión más cercana de quién fue Jesús y cómo él experimentó realmente lo que predicó. Y es por eso que a través de esta serie nuestro objetivo es no solo que conozcamos más de Jesús a través tal vez de alguien cercano a él, sino que también nos desafiemos a parecernos más a Jesús, a ser como Jesús, a ser transformados para llegar a ser más como Jesús en nuestra vida. Y eso ciertamente representa un gran desafío. Hoy día vamos a terminar de hablar sobre el capítulo 1 de Santiago y tenemos el desafío doble de conocer la palabra y practicar la palabra. Recientemente tuve algunas dificultades mecánicas con mi vehículo y anduve algunas semanas en bicicleta. Es eléctrica, así que no hice tanto deporte. De hecho, algunos me veían llegar en bicicleta y me decían, pastor, anda haciendo deporte. Y no tanto, la verdad, porque es eléctrica. Pero resulta que cuando uno se sube a la bicicleta suelen pasar algunos accidentes, sobre todo después de que uno no anda en bicicleta hace muchos años. Y bueno, sufrí una pequeña caída, gracias a Dios no pasó nada grave, estaba el piso un poco resbaloso, pero sí tuve un problema, se salió un pedal, porque como tiene una batería pesada, cayó de lado y el pedal se rompió. ¿Y usted sabe lo difícil que es andar en bicicleta sin un pedal? O sea, de hecho, no se puede. Yo ahí descubrí que usted no puede andar en bicicleta si le falta un pedal. Necesita los dos. Entonces, gracias a Dios la bicicleta era eléctrica, porque si no, no hubiese podido llegar a casa. Pero anduve con una patita colgando ahí que parecía. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque mientras preparaba el sermón me acordé de esta caída, porque además me acordaba porque me dolía un poco la costilla. Y resulta que cuando uno entra en la vida cristiana es como andar en bicicleta, donde usted necesita estos dos pedales. Un pedal es conocer la palabra de Dios y el segundo pedal es practicarla. La vida cristiana no camina si a usted le falta uno de estos dos pedales. Si usted no conoce la palabra, no puede avanzar en la vida cristiana. Y si usted no la practica y si la conoce, tampoco va a poder avanzar en la vida cristiana. Entonces, me pareció interesante planteárselos de esta manera para poder desarrollar esta idea de cómo estas dos cosas son importantes. Que conozcamos a Dios, que conozcamos su palabra, que entremos en contacto con ella, que amemos la palabra del Señor, pero que no nos quedemos solo en eso. Que no nos quedemos solo en escuchar, en admirarnos de la doctrina, en descubrir cosas maravillosas en la palabra, sino que eso de alguna forma produzca frutos prácticos y transforme la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Que lleguemos a ser, en ese sentido, más parecidos a Jesús. Así que estas dos cosas son importantes: conocer la palabra, hacer la palabra. Porque además podemos constatar que vivimos en un mundo que está lleno de palabras sobre Dios. Todas las personas tienen alguna opinión sobre Dios. No sé si se ha dado cuenta de eso, ¿no? Hay filosofías, hay distintas religiones. La gente siempre especula acerca de quién es Dios y tiene su opinión acerca de eso. Bueno, la verdad es que mucha de esta información, claro, emana de la palabra del Señor y tal vez algunas personas conocen aspectos de Dios que son verdaderos, pero otros muchos son realmente especulaciones humanas. Por lo tanto, ahí toma tanta importancia para nosotros la palabra de Dios, porque finalmente llegamos a la conclusión de que lo que sabemos acerca de Dios no lo hemos inventado nosotros, no se nos ha ocurrido a nosotros. Dios no es como a mí mejor me parece que es.
Dios es tal cual Él se reveló en su palabra. Él tomó la iniciativa de mostrarse a los seres humanos a través de la palabra, de la Biblia. Y por lo tanto el desafío que tenemos nosotros es conocer a Dios a través de esa fuente de revelación. Y conocer a Dios como Él quiere ser conocido y no caer tanto en especulaciones, porque sucede, y muy a menudo, que las personas descubren a Dios en la palabra, en la Biblia, y hay ciertas cosas que no les gustan tanto, como que descubren atributos de Dios. No, es que este no me parece tan correcto, ¿no? Y de alguna forma nosotros nos ponemos en la posición de jueces, en donde juzgamos realmente si Dios está bien o está en lo correcto respecto de cómo Él se revela. Y es por eso que caemos tanto en la idolatría, y es por eso que adaptamos tanto la fe a nuestras necesidades, y es por eso que no se producen tantas transformaciones en nuestra vida, porque acomodamos nuestra doctrina a la forma en la que vivimos, porque si adaptamos nuestra forma de vivir a la doctrina que aprendemos, eso nos produce muchas incomodidades. Pero ese es el desafío finalmente, de eso se trata la vida cristiana. Entonces yo ahora quiero invitarle a que usted abra su Biblia, para que mantenga ahí abierta la palabra en Santiago capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 19 al 27. ¿Ya? Yo voy a leer el texto, usted lo puede seguir ahí en su Biblia, en su teléfono, para que sobre esto después vamos a reflexionar algunos elementos que Santiago quiere que guardemos hoy día en nuestro corazón. Dice así la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, e incluye también a las mujeres, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Yo estoy recuperándome de un fuerte resfrío que tuve, así que les pido que me disculpen si de repente tomo alguna pausa para despejar la garganta. Primera cosa que nos dice este texto: planta la palabra en tu corazón. Fíjense que al inicio de esta porción bíblica, Santiago busca hacer reflexionar a sus destinatarios sobre algo que yo creo que de alguna forma todos nosotros experimentamos. ¿Por qué lo digo? Porque Santiago dice que debemos ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Prontos para oír y tardos para hablar. O sea, escuchar más de lo que hablamos. Y de hecho, después también dice que debemos ser menos enojones, ¿cierto? Tardo para airarnos. Porque estos dos elementos, de alguna forma, manifiestan el fruto de algo que está en nuestro corazón. Y si la palabra del Señor no está en nuestro corazón, entonces nuestra boca no va
a bendecir. Si la palabra del Señor no está en nuestro corazón, entonces no vamos a tener dominio sobre nuestro carácter y vamos a ser propensos a enojarnos. Y con enojarnos también muchas veces vienen peleas, discusiones, malos tratos y malas palabras. Es por eso que el Santiago dice: desechen la inmundicia y la abundancia de la malicia y reciban con mansedumbre la palabra implantada, porque ésta puede salvar, dice, vuestras almas. Entonces yo quiero que usted hoy día vea a Dios como un jardinero que viene y siembra la palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Él toma su palabra, toma su santo evangelio y lo quiere plantar en tu corazón, lo quiere plantar en tu alma, para que a través de este trabajo de sembrar la palabra, el mismo evangelio pueda producir frutos en ti. Recientemente mi hija llegó del colegio con un vasito en donde habían puesto un poroto. Yo creo que todos hicimos eso cuando éramos niños, ¿no? Llevamos un vasito, un poquito de algodón, y la verdad es que el proceso es admirable, ¿no? Ver cómo un poroto humedecido comienza como primero a arrugarse y después de ahí, entre medio, surge la vida que se abre paso, ¿no? Y crece y saca sus hojitas la verdad es que es un proceso realmente maravilloso. Mi hija estaba admirada de este proceso. De la misma forma, el proceso del crecimiento espiritual es maravilloso y admirable porque finalmente no es fruto de esfuerzos humanos. Porque nosotros no hemos creído en palabras muertas. El Evangelio no es palabra muerta. El Evangelio es vida. Y porque es vida, produce en nosotros vida. El Evangelio en sí mismo tiene poder para abrirse camino en nuestro reseco corazón, para que a pesar de que tal vez no somos el mejor sustrato para que una semilla crezca, el Evangelio produce vida en nosotros. Y el Señor lo que quiere traer sobre tu reseco corazón es vida. Es que su palabra te transforme interiormente, para que no caigamos solo en esas actitudes externas de, como dice más adelante, la religión vana, la religión falsa, de esa actitud solamente de mostrarse o parecer una buena persona, que el Evangelio realmente nos transforme desde dentro hacia afuera. Eso es realmente el camino que el Señor quiere recorrer junto a nosotros. El Señor planta su palabra en nuestro corazón porque sabe que ahí está el centro de nuestra existencia, ahí está nuestra identidad. Y el Señor quiere plantar su palabra en lo que somos y no solo en lo que hacemos. Lamentablemente, nosotros, como yo le decía anteriormente, tenemos muchas veces un corazón reseco. Y quiero invitarles a que usted considere hoy día 5 formas en las que no nos preparamos de buena forma para que el Evangelio y la palabra del Señor fructifique en nuestro corazón. Hay 5 maneras en las que por causa de nuestras debilidades en el carácter impedimos o de alguna forma retrasamos el proceso de crecimiento del Evangelio en nuestro corazón. Y como dice el texto, y quiero tomar algunos elementos que Santiago enseña, a veces es porque hablamos demasiado. Hay personas que siempre tienen algo que decir. No pueden dejar que las cosas terminen sin que ellos tengan la última palabra sobre el asunto. Quieren asegurarse de que todos conozcan su opinión porque entienden que su voz debe ser considerada. Fíjense que los rabinos judíos solían decir que Dios nos dio 2 oídos y una boca, porque se supone que deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Y usualmente esto le pasa a las personas que están tan llenas de sí mismas que no creen tener espacio para que algo más les ayude a crecer y se resisten a eso.
Cuando estamos tan llenos de nosotros mismos, de nuestras opiniones, de nuestras propias verdades o perspectivas, de nuestras propias ideologías, de alguna forma sentimos que no hay nada nuevo que pueda venir a darle un valor agregado a mi pensamiento. Y nos resistimos a la palabra del Señor porque orgullosamente entendemos que con lo que sabemos ya es suficiente. Y eso muchas veces se manifiesta hablando. Y Santiago dice, escuche más de lo que hable. Pero no solo el que habla, sino también aquel que es obtuso. Hay ciertas personas que son lentos para comprender o que tienen dificultades para recibir lo que está o percibir lo que está sucediendo a su alrededor. Y a veces son personas que son distraídas. Hay personas que no se dan cuenta un poco de lo que pasa a su alrededor porque como que viven en su mundo de Bilzipap, como se dice, ¿no? Vulgarmente. Son distraídas. Hay muchas cosas en su mente. Son personas que incluso viven agotadas y afanadas al punto de que no están conectadas con su entorno, porque solamente están resolviendo su mundo interior y están desconectados de la realidad y por lo tanto, como están desconectados de la realidad, tampoco están escuchando. Y es altamente probable que mientras yo incluso pronuncio estas palabras, haya personas distraídas que están atendiendo sus asuntos en su mente y de fondo tienen al pastor Diego como hablando algo. Sin embargo, hay otros que no caen en esto solo por distracción. Hay otros que sencillamente no quieren escuchar porque no les gusta hacerlo. Escuchamos la palabra de Dios, pero no le estamos prestando realmente atención. Venimos y escuchamos, pero no reflexionamos realmente en ella y no consideramos la palabra del Señor como una semilla que debe producir fruto en nuestro corazón y que debe hacer la diferencia en el cómo vivimos y en las decisiones que tomamos. Por eso esa actitud obtusa de no reflexionar y no conectarse con lo que el Señor te está mostrando y cómo el Señor te habla a través de su palabra. A veces no es más información la que necesitamos. A veces bastaría solo con que fuéramos más receptivos. Si solo fuéramos más receptivos, eso haría una gran diferencia en nuestra vida espiritual. Pero también hay una tercera forma en la que nos resistimos de esto. Dice la palabra, aquellos que son todo lo contrario a enojarse lentamente. Aquellos que son irascibles. Usted los conoce tal vez como los mecha corta. Rápidamente se enfadan o se indisponen en su ánimo. Las personas enojadas no suelen oír. Las personas enojadas suelen cerrarse, no suelen ser moldeables. Al contrario, una persona enojada siempre se pondrá a la defensiva, cerrará canales de comunicación, endurecerá su corazón, porque lo único que quieren es que su entorno cambie y no ellos. Es que los demás se moldeen a lo que él o ella desea, pero no están realmente dispuestos a ellos ser transformados. Las personas que viven alrededor de alguien irascible sienten que viven con un alfiler en la mano al lado de un globo muy inflado, que delante del más mínimo contacto esto puede generar un gran problema. La Biblia dice, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Porque el enojón que sabe de teología dice, pero si enojarse no es pecado. Y efectivamente, enojarse no es pecado, ¿no? Pero usualmente en nosotros, en el ser humano, el enojo engendra muchos males, porque no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque no somos como Dios. Porque Dios, de hecho, dice la Biblia, Él es paciente. La Biblia dice que Dios es longánimo, de largo ánimo, que Él es muy paciente con nosotros. Todo lo contrario a lo que a veces experimentamos como seres humanos.
Dice Éxodo 34:6 que el Señor es lento para la ira y es grande en misericordia. Si usted fuera así, cuando se enoje experimentaría realmente una gran diferencia en la manera de relacionarse con los demás. Pero hay una cuarta forma: el hipócrita. Hay personas que no pueden soportar a algunos pecados, pero son más flexibles con otros. Piensen esto. Hay personas que son muy duras con ciertos pecados, pero son más flexibles y menos juiciosos con otros. Y usualmente, con esos pecados con los que no son tan duros, son con los suyos propios. Son muy ácidos y voraces en condenar al otro, pero son muy generosos y gentiles con sus propias debilidades. En general, esto sucede porque segmentan su vida, en donde en algunas áreas son celosos para vivir conforme y de acuerdo a la ley del Señor, y muchas veces se jactan de eso. Pero en esas otras áreas más grises suelen ser bastante más permisivos, porque estas áreas grises de su vida o de su carácter las justifican diciendo, bueno, no puedo ser perfecto, que ya es una muestra de orgullo del peor que uno puede experimentar. Entonces, eso nos impide, como una carencia de nuestro carácter, que realmente la palabra produzca fruto en nuestro corazón. Cuando somos habladores, obstusos, irascibles o hipócritas. Pero también, y en último lugar, cuando somos presuntuosos. Hay personas que sugieren una actitud de superioridad intelectual y muestran una falta de humildad para reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender. El problema con los presuntuosos es que son, al igual que todos los demás, orgullosos, que están llenos de sí mismos, que no son humildes y como resultado no están dispuestos ni a recibir instrucción, al contrario, la rechazan y no están dispuestos a ser moldeados por nada y por nadie. Así que, por favor, no conteste esta pregunta audiblemente, contéstela en su corazón, ¿sí? ¿Con cuál de estos usted se siente más identificado? Si quiere puede marcarlas todas, no hay ningún problema. No tiene que elegir entre una de ellas. Y la verdad es que somos así. Y lo primero que nos dice el Señor delante de la constatación de que nuestro propio carácter es un gran obstáculo en nuestro crecimiento es que necesitamos conocer más la palabra de Dios. Necesitamos entrar más en contacto con la palabra del Señor. Tenemos que preguntarnos qué aspecto de nuestra personalidad está siendo un obstáculo, qué aspecto de mi vida se está resistiendo y está luchando contra este gran regalo que el Señor nos dio de mostrarnos cómo Él es y cuál es su proyecto para nuestra vida. ¿En qué áreas yo estoy lidiando contra Dios? ¿Qué me impide plantar la palabra del Señor en mi vida para que ella produzca frutos? El problema es que podemos convertir el cristianismo meramente en un ejercicio académico en vez de un estilo de vida. Podemos convertir el cristianismo solamente en algo que estudiamos en un lugar y no verlo como realmente un proceso de llegar a convertirnos en alguien que hoy día no somos. Podemos usar la Biblia para obtener información, pero podemos incluso pasar por alto que ella tiene como propósito realmente la transformación de nuestro carácter. Y por supuesto, no estoy diciendo que estudiar sea malo. Lo que quiero decir es que solo estudiar la Biblia es malo. Así que la frustración de Santiago en esta epístola es que él le escribe a un montón de gente religiosa que sabe mucho. Santiago estaba pastoreando una iglesia en Jerusalén y lo estaba haciendo ya hace algunos años.
Y él estaba enseñando a las personas. Y las personas tenían mucho conocimiento. Y sabían bastante de la palabra de Dios, sabían bastante de quién era Dios. Y podían tal vez en esa área definir cosas de forma muy precisa. Sabían mucho, pero practicaban poco. Y es por eso que la carta del apóstol Santiago es tan práctica. De hecho, algunos teólogos dicen que Santiago son los proverbios del Nuevo Testamento. Es una carta eminentemente práctica, porque lo que dice Santiago es, ustedes en realidad ya no necesitan mucha más información. Lo que ustedes necesitan es que todo aquello que saben, lo practiquen. Que todo aquello que se les ha sido enseñado, lo pongan por obra. Porque necesitamos de estos dos pedales para avanzar en la vida cristiana. Conocer la palabra y también practicarla. ¿Y cómo no hacer eco, después de 2000 años de cristianismo, de estas mismas palabras para nosotros hoy día? En el sentido de que podemos esforzarnos mucho en conocer al Señor, conocer su palabra, abrazar la verdadera teología, aquella que es más pura, aquella que es más cercana a la palabra, pero eso será absolutamente estéril si eso no produce transformaciones reales y verdaderas en nuestra vida, en nuestro carácter, en las decisiones que tomamos, en el cómo enfrentamos la vida diariamente. Esa era la gran frustración de Santiago con sus ovejas en aquella época. Saben mucho, pero practican poco. Y lo que más tal vez le frustraba a Santiago es que cuando él vivió con su hermano Jesús, él se dio cuenta que no era así, él no era así. Lo que nosotros vemos en Jesús es que Jesús alimentaba a la gente, curaba a la gente, le enseñaba a la gente, oraba por la gente, servía a la gente, retaba a la gente, los animaba. Incluso estuvo dispuesto a ir a la cruz y morir por ellos. El estilo de vida de Jesús fue eminentemente práctico. Él manifestó su amor de forma práctica a sus discípulos y a aquellos que le seguían. Por lo tanto, si queremos ser más como Jesús, no podemos quedarnos solo en el saber. Tenemos que plantar el Evangelio en el centro de nuestra vida, en nuestro corazón, que la palabra se impregne en nuestra identidad para que ella nos transforme en las decisiones que tomamos, en la forma en la que hablamos, en la manera en que nos comportamos. Y es por eso que en segundo lugar, Santiago nos quiere advertir de practicar una falsa religión. El versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose ustedes a sí mismos. Porque fíjese, la reflexión de Santiago es muy práctica. Él pone un ejemplo, dice, si usted es una persona que oye, pero que no practica, es semejante a una persona que se mira en el espejo y que después se va y se olvida cómo era. Eso es, de alguna forma, lo que nos está diciendo Santiago. Él pone este ejemplo del espejo. ¿Por qué? Tiene mucho sentido que él ocupa esta ilustración del espejo. Por dos razones. Primero, porque podemos caer en el autoengaño. ¿Ah? ¿Qué significa esto del autoengaño? Significa que puedes llegar a pensar que sabes mucho, pero que realmente ese conocimiento no te ha cambiado. Porque el conocimiento por sí solo se inflama. Es como el orgullo. El conocimiento por sí solo ocupa demasiado espacio. Entonces eso nos puede llevar a tener una falsa percepción de nosotros mismos. El problema con el autoengaño es que tú mismo no eres el mejor para diagnosticártelo a ti mismo. Porque estás autoengañado, porque tienes una visión de ti mismo que está tergiversada y que no está realmente ilustrada por lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces aquí es importante. Si lees solo la palabra, si estudias solo la palabra y no estás en una comunidad, déjame decirte que eres una presa fácil. Eres más vulnerable para caer en el autoengaño, porque no habrá nadie
que esté a tu lado y que no esté de acuerdo contigo. No habrá nadie que esté a tu lado para corregirte. No habrá nadie que esté a tu lado para examinarte y para decirte, en esto no estás bien, en esto te estás equivocando. Y hace poco yo reflexioné sobre lo siguiente. Satanás es el que tal vez más acceso tiene a las Escrituras. ¿Usted cree que Satanás no conoce la Biblia? Se la sabe de memoria. Y lo mostró cuando tentó. ¿Se acuerda de la semana pasada que hablamos de la tentación? ¿Sí? Lo mostró con la propia tentación de Jesús. Y yo pensaba lo siguiente: Satanás conoce muy bien la Biblia. Y la Biblia dice que al final Dios gana y él pierde. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué entonces Satanás persiste y avanza constantemente en su rebelión contra Dios si sabe que a pesar de que batalle con todas sus fuerzas, que luche con todas sus ganas, igual va a perder? ¿Cómo explicar eso? Él sabe cuál es su destino y aún así pelea contra Dios. Lo que voy a decir ahora es una especulación personal. Usted la puede ignorar absolutamente, ¿ya? Yo creo que Satanás avanza en su revelación, en su rebelión, porque él vive autoengañado. Yo creo que Satanás piensa que él tiene razón y Dios no. Yo creo que Satanás está convencido de que al final igual puede ganar, a pesar de que Dios dice lo contrario. Él está autoengañado. Y fíjense que finalmente el autoengaño es la peor forma de ignorancia. ¿Sabe por qué? Porque es la ignorancia que se practica aun cuando se sabe la verdad. Entonces yo me veo reflejado en Satanás. ¿En qué sentido? En que yo, sabiendo la verdad, conociendo la verdad, de alguna forma me autoconvenzo que no obedecer la ley del Señor va a traer para mí bendición. Que seguir un camino que yo sé que el Señor me dice que si transito por él no me va a ir bien, igual me voy por ahí. ¿Por qué pasa eso? Porque por último, este sentido de supervivencia que tenemos los seres humanos, ¿no? Es como no te vayas por ahí porque te va a ir mal. Entonces, y finalmente llegué a la profunda convicción de que nos autoengañamos y no le creemos a Dios. Entonces, ¿por qué hacemos lo que a Dios no le agrada? Porque nos convencemos de que en realidad no, si Dios no tiene razón, no es tan malo. O no me va a ir tan mal como Dios dice que me va a ir. Y esa es la peor forma de ignorancia. Porque sabiendo la verdad, te tapas los ojos y empiezas a caminar esperando que no tropieces. Y ese es el problema que denuncia Santiago acá. No caigamos en esa absurda ignorancia. Porque si vivimos engañados, pensando que Dios no está en lo correcto y que nosotros sí, nos vamos a caer. Nos vamos a tropezar. Hay un montón de gente afuera que vive pensando que Dios está equivocado y que al final no se van a ir al infierno. Y eso no es verdad. La peor forma de engaño es saber la verdad e ignorarla. No caigamos en eso. Medite en su corazón. ¿Por qué persevero en algo que yo sé que el Señor dice que no está bien? Tal vez es porque no le has creído realmente a Dios y a su palabra. Pero no solo el autoengaño. También los creyentes sufrimos del olvido. Dice que una visión religiosa de las Escrituras es como alguien que se mira en el espejo, luego se aleja y después se olvida de cómo era. Yo sé que para varios de nosotros mirarse al espejo en la mañana no es como la mejor parte del día, ¿no? Al contrario. Pero al punto de llegar a olvidarse de cómo uno es bien difícil que eso suceda. Yo diría incluso imposible. Que no nos reconozcamos o que no, delante del reflejo de un espejo,
sepamos que la persona que está reflejada ahí soy yo. Porque de alguna forma nos conocemos, tal vez no en profundidad y con exactitud, pero podemos reconocernos si nos miramos a un espejo. Entonces, ¿por qué Santiago establece esta ilustración? Bueno, en la Biblia nosotros vemos quiénes somos. Si tomáramos nosotros la Biblia, ¿cierto? La Biblia sería como un espejo que me muestra quién soy. La Biblia dice quién soy. Y además la Biblia dice lo que Dios piensa acerca de lo que soy. ¿Okay? Entonces la Biblia es un espejo que te muestra tal cual tú eres, con todas tus debilidades, con todas tus imperfecciones, con todo aquello que sabemos que es parte de nuestro carácter. Entonces, nosotros vamos a la Biblia, nos miramos y decimos, mira, tengo un punto negro aquí, voy a ver si me lo logro arreglar, ¿no? Entonces, vamos a la Biblia y la Biblia nos dice, mira, esto no está bien en ti. Esto no lo estás haciendo bien, esto no lo estás practicando como realmente deberías. ¿Y qué hacemos nosotros? Cerramos la Biblia y nos olvidamos de lo que Dios nos mostró sobre nosotros mismos. Ignoramos esa espinilla en la frente de la que teníamos que hacernos cargo. Por eso esto es peligroso. Vengo el domingo, abro la Biblia, Dios me muestra quién soy, me dice realmente dónde estoy fallando, me muestra cómo poder remediarlo, cierro la Biblia, salgo de aquí y me olvido. Ese es realmente el problema que vivían los creyentes en aquella época y del cual también nosotros podemos sentirnos sumamente identificados hoy día. Porque al igual que el espejo nos muestra algo sobre nosotros mismos, la palabra de Dios nos muestra algo aún más profundo. No solo la expresión de nuestro rostro, sino la condición de nuestro corazón. Y cómo podemos remediarlo. Y Santiago dice, no viva engañado pensando que usted es más sabio que Dios. No se vea reflejado en la palabra del Señor y al momento de cerrar la Biblia se olvide de lo que Dios le mostró. Porque puede ser, y disculpe lo burda de esta ilustración, que usted camine por la calle con una espinilla en la frente pensando que se ve bien. Y es por eso que finalmente Santiago nos invita a practicar la verdadera religión. Si alguno se cree religioso, dice, entre vosotros, y no refrena su lengua, ¿sí?, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, vacía. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dios dice, la religión pura y sin mácula incluye mantener a raya nuestra lengua. ¿Por qué? Porque esto comienza con el autocontrol, con el dominio propio, con cuidar lo que decimos. Porque muchas veces lo que decimos es lo que hay en nuestro corazón. Y si el Evangelio no está en nuestro corazón, lo que vamos a decir es cualquier cosa menos algo que bendiga a las demás personas. Por eso el Señor se ocupa de nuestro corazón, de cambiarnos internamente para producir acciones santas delante de los hombres. La religión pura y sin mácula no es solo crecer espiritualmente para ganar dominio propio, sino que también dice es atender a los más vulnerables. Fíjense que al estudiar esto más en profundidad, descubrimos que en aquella sociedad en donde Santiago vivía, las viudas y los huérfanos eran las personas más vulnerables. Porque por lo general, en aquella época, una mujer tenía más o menos este proyecto de vida. Una mujer debía casarse con un hombre y tener hijos. Ella se iba a quedar en la casa, cuidando a los niños, mientras el marido traía el sustento al hogar. El problema es que si el hombre moría, la mujer quedaba en absoluta indefensión. Entonces, en esa época no existía una red de protección social a la que las mujeres y los niños podían acceder para obtener ciertos beneficios. No habían guarderías ni tampoco habían bolsas de subvención para las viudas.
Lo que ellos necesitaban cuando el hombre moría era vivir de la caridad de las demás personas. Y es por eso que incluso dice en la historia que muchas veces las mujeres y los niños caían en esclavitud porque era la única forma de sobrevivir. Aquí está diciendo que necesitamos tener un corazón más sensible hacia aquellas personas vulnerables en nuestra sociedad. Claramente las cosas han cambiado, pero tenemos que identificar dónde están las necesidades a las que los creyentes podemos realmente atender. Y es por eso que esta carta es tan práctica, porque no se ocupa solo de que nuestro corazón esté en línea con aquello que Dios quiere, sino que también nuestras manos practiquen aquello de lo que nuestro corazón está convencido. No podemos nosotros disfrutar de la misericordia del Señor sin ser misericordiosos con otros. No podemos disfrutar de las bondades del Señor y de todo lo que Él nos da sin ser generosos también con aquellos más desfavorecidos. Además dice que la religión pura y sin mácula es evitar mancharse con el mundo. Y cuando yo llegué a esta parte dije, tal vez para muchos, y me incluyo, este consejo nos llega un poco tarde. ¿Por qué? Porque es inevitable, a medida que vivimos en este mundo, no contaminarse con él. Vivimos en un mundo que está contaminado, corrupto, maldito, sucio. Y si nos aventuramos a transitar por este mundo, incluso siendo hijos de Dios como pueblo del Señor, va a ser bastante difícil que logremos atravesar este mundo con éxito sin mancharnos y sin ensuciarnos con la corrupción de este mundo. Es como cuando mi hija me pide permiso para ir a jugar al patio con tierra y yo ingenuamente le digo, pero no te ensucies. Eso no va a pasar. Usted lo sabe. Entonces, tal vez para muchos, hoy día, cuando escuchan este consejo, que nos apartemos del mundo y nos conservemos sin mancha delante de él, decimos, y yo ya me ensucié ya. Así que, pastor, de todo lo que usted ha dicho hoy día, ese ya no me lo pida porque llegó 20 años tarde. Ya estoy absolutamente sucio y manchado por las cosas de este mundo. Ahora, respecto de eso, yo quiero llevarlo a leer un capítulo de la Biblia que está en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías. Así que le voy a pedir que usted, por favor, abra su Biblia en esa sección en donde las páginas se pegan. ¿Usted sabe por qué se pegan en esa parte? Porque casi nunca abrimos la Biblia. Zacarías capítulo 3. Y ya voy terminando porque no sé si voy a aguantar mucho más. Y quiero que ponga atención a lo que dice el profeta aquí. Dice, visión del sumo sacerdote Josué. Esto es interesante porque Josué en hebreo es Yoshua, que es muy parecido a Jesús. Aquí hay un elemento, un tipo de Cristo para nosotros hoy día. Dice así, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y el ángel habló y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan
mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. El Señor le muestra una visión a Zacarías y le muestra al sumo sacerdote Josué. Y dice que estaba ahí presente el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, el Antiguo Testamento, siempre es la segunda persona de la Trinidad, es Cristo Jesús. Y cuando Josué estaba delante del Señor, le dice que él estaba lleno de vestiduras manchadas, de vestiduras viles. ¿Y sabe quién estaba ahí al lado de Josué acusándolo de eso? Satanás. Satanás estaba ahí mostrándole: mira, te ensuciaste. Mira, no eres digno. Mira, no estás a la altura. No puedes estar delante del Señor porque mira cómo andas vestido. Y llega el ángel de Jehová y dice: quítenle esas vestiduras viles y vístanlo de gala. Vístanlo con nuevas vestiduras. Y lo que finalmente nos dice el texto en esta profecía es que el Señor enviaría a su pueblo su renuevo. Yo quiero unir esto con lo que dice Santiago, porque tal vez para muchos de nosotros el hecho de no mancharnos con este mundo es un consejo que llega tarde. Pero déjame decirte que a través de la fe en Cristo Jesús, nuestras vestiduras que ya están manchadas pueden ser cambiadas por las vestiduras de santidad y justicia que Jesucristo compró por nosotros en la cruz. Tú te puedes presentar sin mancha delante de Dios, porque Cristo Jesús te vistió de su santidad y Él tomó tu ropaje vil, lleno de pecado, sucio y mugriento delante del Señor, y con eso de ropa Él murió en la cruz para que tu pecado fuera perdonado. Entonces yo entiendo, hermanos, que muchas veces tenemos un gran enemigo que constantemente nos acusa. Mira cómo vives. Hay un enemigo que nos dice: no estás a la altura, no eres suficientemente bueno. Y eso trae pesar sobre nuestro corazón, trae angustia sobre nuestro corazón. Hoy día nosotros podemos vencer las acusaciones del enemigo porque tenemos esta verdad que no cambia. Que nuestro Salvador Jesús murió en una cruz para intercambiarnos nuestro vil ropaje por vestiduras de gala. Y tú vas a poder entrar en la presencia del Señor sin mancha, porque Cristo ya murió por ti en la cruz. Eso es todo lo que necesitamos saber. Y llegará el día en que estaremos delante de la presencia del Señor. Y la Biblia lo dice, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, dice que seremos una gran multitud vestidos de ropajes blancos. Así que a veces sucede que nos esforzamos tanto en lavar la ropa, ¿no?, en querer mostrar que somos buenas personas y tratar de sacar las manchas que hay en nuestra vida, en nuestro carácter. Déjale eso a Cristo Jesús. Siembra el Evangelio en tu corazón y el Señor te mostrará cada vez un camino en donde el cristianismo para ti será vida y traerá vida, no solo para ti, sino también para los que te rodean. Quiero dejarte con 3 cosas para que pensemos y reflexionemos durante esta semana. Identifique los aspectos de su carácter que impiden el crecimiento de la palabra de Dios en su corazón. No se vaya sin considerar en qué áreas yo estoy resistiendo
el crecimiento de la palabra del Señor en mi vida. ¿En qué áreas estoy comportándome de manera orgullosa? Y hágase cargo de eso. No vuelva a su casa de la misma forma en la que entró aquí hoy día. Segundo, no sea un oidor olvidadizo. Un consejo. Por último, tome nota. Hoy día hacemos un gran esfuerzo, y en eso yo quiero agradecer personalmente a nuestro hermano Andrés Flores, que él se da el trabajo de editar todo el culto y dejar solo el sermón como un video disponible en YouTube. Usted entra en la página de YouTube de la iglesia y puede escuchar todos los mensajes y todos los sermones de los últimos 6 años. Así que no tenemos excusa para decir que no me acuerdo de lo que predicó el pastor. Bueno, vaya al computador, su teléfono y lo puede repasar. No seamos oidores olvidadizos, porque puede que la razón de esto sea que nos estamos autoengañando. No tengo nada nuevo que aprender. Tenga cuidado. Y por último, vístase de Cristo y su justicia. No crea la mentira de Satanás de que usted no es suficiente, de que usted no está a la altura. Si lo estás, no porque tú seas bueno, sino que porque Cristo ya murió y resucitó para darte vida. Abrace esa vida en Cristo Jesús y viva dignamente delante del Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, te bendecimos, te damos gracias porque sobre todo en la epístola de Santiago hemos encontrado un caudal abundante de consejos prácticos para vivir la vida cristiana. Y eso, Señor, siempre nos llega en buena hora, porque nunca es demasiado tarde para poder ser transformados a la imagen de tu Hijo y vivir, Señor, delante de ti con limpia conciencia. Yo te pido, Señor, que todos los que estamos aquí no seamos solamente oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, a conocer la palabra y también a practicarla. Que podamos montar esta bicicleta de la vida cristiana y ocupar estos 2 pedales, Señor. Conocer, aprender y sumergirnos en tu palabra, pero también, Señor, practicarla, para que en nuestra vida podamos realmente manifestar esa religión pura y sin mácula que nos enseña la Biblia, Señor. Aquella que está sustentada en la obra de Cristo, pero que también, Señor, produce frutos para tu gloria en nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén.